Muy buenas, somos un grupo conformado por Raúl Rodríguez y por mi persona Roberto Sánchez, y el día de hoy vamos a hablar sobre el capítulo número 8 del curso que está para el tema número 3 de esta tarea, de comunicaciones industriales y sistemas de escala. Entonces, bueno, primero que nada vamos a nosotros a hablar sobre lo que son los faceplates, ¿ya? Que son estas como ventanas frontales para poder, que se la pone frontalmente para poder realizar distintos HMI con una misma estructura, pero distintas variables. Entonces, más que nada, vamos a hablar sobre los principales etapas. Los procesos son cuatro etapas principales, cada uno tiene métodos distintos, ¿ya? Y finalmente vamos a explicar el ejercicio del 1 al 6 correspondientes a este capítulo de aquí. Entonces, bueno, listo, entonces teniendo aquí los faceplates, ya podemos ver de que va a tener lo que son las pantallas pero en forma de ventanas, debido a que si tenemos una aplicación ya en la que necesitamos hacer o controlar, por así decirlo, de la misma manera diferentes variables, nosotros podemos utilizar lo que es como que un mismo diseño HMI para ponerlo enfrente y tener diferentes pantallas y que cada uno haga lo mismo, pero internamente cada uno tiene distintas variables que modifica. Entonces, esta tecnología más que nada es para poder usar las pantallas fácilmente, pero múltiples veces. Entonces, aquí dice, por ejemplo, uno puede tener para motores, otro puede ser para válvulas, otro puede ser para conveyor belts y así demás. Entonces nos va a cortar los tiempos de procesamiento de la configuración, ¿ya? Y nos va a ayudar porque es más fácil visualmente ver y más fácil también manejarlos. Entonces, bueno, sabemos que tenemos nuestros cuatro principales steps de configuración. Nosotros lo primero que tenemos que hacer es asociar las variables con las variables que tenemos en las pantallas. Entonces, nosotros vamos a tener que definir la estructura y el tipo de los elementos que se tiene para el motor, por ejemplo, como el actual speed, el preset speed, el direction of rotation y el on-off, que son los parámetros principales para el control de un motor. Y esas variables tienen que estar asociadas directamente con el faceplate del motor, en este caso las pantallas que vamos a tener aquí como ventanas. Y también hacemos que crear estructuras para los tags, por ejemplo, motor uno y motor 2. Entonces, como sabemos que hacen lo mismo, pero cada uno tiene distintas variables, para el primer faceplate, en la primera pantalla del faceplate, voy a tener lo que es motor uno set speed, motor 1, actual speed, motor uno direction speed, motor uno o no. Y para la segunda que hace lo mismo, pero en cambio con motor 2. Entonces ya cambian las variables, pero hacen la misma función. Entonces, bueno, son cuatro principales etapas que vamos a mencionar. Entonces, por ejemplo, tenemos la primera, la 1 y la 2, que lo primero que hacemos es crear un HMI con tipo user data type y vamos a crear los tags desde un data block. Ya hemos hecho eso, el PLC es el data block, creamos el PLC tag y después ya vamos a las variables. No es que lo queramos directamente, sino que aquí dice que lo queremos directamente desde un data block. Entonces, bueno, aquí tenemos nuestro data block, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que hacer, bueno, aquí tenemos vamos a tener nuestro HMI user data type y que es nuestro data block para las funciones. Entonces, esta opción es para las funciones con una dirección absoluta, ¿verdad? Y nosotros lo creamos el HMI UDT, le ponemos aquí, en vez de darle faceplate, que finalmente se hace un faceplate, pero vamos a tener manejarlo, en este caso dice que el primer paso lo hagamos con user data type. Y lo corremos siempre, acuérdense de correrlo con el WSC Runtime Profession. Entonces, bueno, luego de eso, nosotros aquí tenemos ya todo lo que son nuestros bloques de variables, ¿verdad? Y nosotros, nuestras variables, nosotros lo tenemos seteados aquí el data type como UDT y las instancias, que prácticamente son nuestras variables. Y aquí tenemos nuestras addres para que van a ser calculadas finalmente para la pantalla final. Entonces aquí tenemos nuestras addres de start y de data. Listo, siguiendo con el método 2, hay algo que se llama drag and drop, que es prácticamente en vez de crear nuevamente las variables o crearlas así, ya que vamos a utilizar las mismas para uno en específico, lo que hacemos es que simplemente arrastramos y lo dropeamos donde queremos. Entonces así es mucho más rápido y mucho más fácil. Y también, claro, podemos seleccionar todo para tener ya directamente acceder a
Si, o sea, si no está seleccionado, no se va a tener de crear el tag. Entonces tenemos que seleccionarlo ahí. Y también si queremos protegerlo y demás cosas. Bien, ahora tenemos también el método 3 para crear este tipo de cosas, de cuestiones, ¿no? Entonces, por ejemplo, es usando un user defined time del PLC en el HMI. Entonces, por aquí se va a mostrar un ejemplo con un S7500. Bien, lo que ya mencioné mi compañero, el drag and drop, tener ya un formato y arrastrarlo a la Project Library. Entonces, a lo que hagamos esto, se nos va a desplegar esta ventana en donde vamos a definir la versión y todo eso y, y aceptamos lo que nos pone, ¿no? Entonces, una vez que hacemos eso, el editor va a cambiar las variables, a insertarlas debido a que ya se las pasó de este bloque acá. Y el icono va a haber cambiado, ¿no? Por el transferencia de variables, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, podemos ver que todos los datos van a tener un pequeño triángulo aquí mostrado, que van a ser los que están guardados en este tipo de definido por el usuario. Ahora, para usarlos en el PLC, vamos a trabajar con una especie de bloque de datos, el cual vamos a tener múltiples ventiladores que van a estar en un solo bloque de datos. O sea que pues, es lo que se mencionó previamente por parte de mi compañero, de que es como un formato repetitivo, el cual vamos a poder usar con varios dispositivos y sin necesidad de estar programando de todo nuevo, porque ya está el formato realizado. Hacemos un drag and drop del bloque y ya todas las variables que vemos que tenemos aquí en el bloque de datos pasaron al del PLC. Bien, ahora vamos a crear las variables del HMI mediante drag and drop, o sea, tomar y soltar. Bien, entonces aquí tenemos el primer ejercicio, el cual va a consistir en lo que se mostró previamente. Entonces, por ejemplo, tenemos que una vez que ya el tipo definido por el usuario está listo en el PDC, se va a adaptar esto con el HMI. Por lo tanto, vamos a crear un dispositivo HMI para los ventiladores 5 y 7. Aquí vemos ya los pasos definidos y vamos a mostrarlos a continuación. Entonces, primero vamos a adaptar el PLC UDT con el HMI. Entonces, vamos a configurar las variables tal como se muestran aquí para que funcione correctamente, ¿no? Entonces vemos como que tenemos ya el PLC UDT y las variables respectivas con el tipo de dato y como los que se desean en esa variable. Bien, ahora y ahora se tiene que definir el tipo de dato para poder trabajarlo, ¿no? Entonces vamos a mover lo que hemos creado, el PLCDT ventilador, a la stack folder de las librerías mediante drag and drop, que es lo más común, lo más usual, lo más fácil, solo arrastrar. Y bueno, una vez que se hace eso, pues se compila para guardar todos los datos y se lo carga en el PLC o se lo simula en el respectivo caso. Bueno, aquí no, todavía no se ha terminado, por lo tanto vamos a solo a compilarlo. Una vez que esté compilado, vamos a crear las variables, ¿no? Entonces aquí vemos HMI tags y vamos a crear las variables respectivas para poder hacer la configuración del HMI y el control del sistema. Así se debe ver todo una vez que se ha realizado correctamente. Incluso aquí se ve connection, HMI connection, que ya está conectado al HMI. Si guardamos el proyecto y está listo. Ya podemos, es para poder trabajarlo ya con un PLC real o en una simulación, qué sé yo. Bien, a continuación el paso 3 y 4. Listo, y finalmente los últimos dos pasos, ya que son cuatro, es que vamos a tener los facelift, pero con prefijos, ¿ya? Entonces, como ya se mencionó anteriormente, para uno va a tener los prefijos, o sea, va a tener la misma variable, pero con prefijos de motor uno y el otro va a tener la misma variable, pero con prefijos de motor 2. Entonces, el prefijo es lo que va a diferenciar qué variable va para cada una de las pantallas. Entonces, bueno, viendo más abajo, aquí tenemos ya lo que es la configuración del el Small Screen. Aquí sabemos que seleccionamos, por ejemplo, esta barra y vamos en las propiedades, en general, nosotros vamos a poner el tag que queremos que esté asociado a esa variable. Entonces, este de aquí va a ser db ventilador actual speed y, bueno, en este caso sale rojo, nosotros tenemos que darle los tres puntos a la variable. Es mucho más fácil quizá escribirla. Para que escribirla es más fácil, es mejor siempre buscar los tres puntos e irnos a la carpeta del data block y seleccionar la variable directamente desde ahí para que esté asociada correctamente con el objeto, en este caso, que es esta barra. Eh, y aquí vamos a tener que va a aplicar, también vamos a poder poner animaciones, vamos a crear una animación, podemos crear una animación de visibilidad, de color, que mediante un color cambie
mediante un valor lógico cambie de color, ¿ya? Y también tenemos aquí para crear los eventos. Si es un botón, por ejemplo, en este caso el on-off, nosotros asociamos la variable on-off y ¿qué es lo que hacemos? Nosotros podemos asociar la variable, pero podemos que cambie mediante un clic, mediante un press, mediante un release. Entonces nosotros en este caso vamos a poner un press, ponemos la variable on-off y ponemos que, o sea, creamos la variable dentro de la opción invert bit. Entonces, cada vez que yo presiono, va a invertir el bit del que estaba anteriormente. Por lo general, con los motores se puede hacer este caso, también se puede hacer en el press poner un set bit y en el release poner un release bit. Y bueno, con el ejercicio 2 tenemos lo que es la configuración de la pantalla de motor screen, ¿ya? Y aquí tenemos lo que es que nosotros vamos a, tenemos un display con el actual speed, tenemos el símbolo de un motor, esto lo podemos coger desde la carpeta de símbolos, siempre y cuando se tenga descargada la librería correcta. Tenemos aquí left, right, que va a ser el jog, la operación del jog, el on-off, y tenemos aquí la barra para el ajustar el de preset speed. Entonces a cada uno vamos a asignarle su variable correspondiente, ¿verdad? Entonces creamos un nuevo screen, insertamos los objetos que queremos, el motor, la barrita, botones, y dinamizamos los objetos, y finalmente guardamos el proyecto. Entonces, bueno, aquí ya sabemos cómo hacer esto, ya lo expliqué, el on-off, ponemos press y release, y en este caso va a ser invert y set bit, puede ser, en este caso puede ser mediante un invert o puede ser mediante un set y reset. Presionamos set, release, reset bit. Ya, esta variable, en este caso esta variable. Y finalmente guardamos el proyecto. Bien, entonces aquí tenemos el cuarto paso que consiste en inicializar una ventana, ¿no? Entonces ya una vez que ya la creamos, ya está diseñada, vamos a inicializarla. Entonces insertamos la ventana, la llamamos motor small, entonces pues, está usada para un motor distinto. Este puede ser esto de aquí puede ser usado con con varios motores, ¿no? Entonces, una vez que ya tenemos eso, configuramos el Windows, las características, cosas básicas de de la edición del sistema, ¿no? Para configurar la auto del usuario. Tenemos el tercer ejercicio, el cual vamos a trabajar con una pestaña de Motor Small que va a estar sobre una pestaña principal, ¿no? Entonces, la nueva pestaña se creará como un screen y aquí, bueno, podemos ver los pasos, ¿no? Entonces creamos un new screen, añadimos los botones de Start al screen para poder interactuar con estos, creamos los eventos del botón, testeamos para que todo esté en orden y una vez que testeamos la simulación y todo está bien, pues vemos que esté operando y que el motor del símbolo esté cambiando conforme la velocidad. Añadimos la ventana de velocidad del ventilador 5 y finalmente testamos el proyecto y que todo esté correctamente. Y lo guardamos, obviamente. Ahora vamos a crear un título para automático para el screen Windows, entonces aquí podemos configurar esas cuestiones, aquí se observa como lo que es chain, el título cambia automáticamente a DB ventilador 1. Bien, y bueno, acá tenemos también el ejercicio 4, el cual vamos a cambiar la variable prefix en runtime, entonces aquí tenemos el nombre, acá el botón para cambiar el prefix, entonces a lo que le damos a ventilador 1, 2, 3, 4, o el que tenemos o sea, que le demos, vamos a cambiar esto al que querramos trabajar y de esa forma podemos trabajar con varios ventiladores sin necesidad de estar teniendo distintos dispositivos. Ahora, para el siguiente ejercicio, por ejemplo, viene a estar más bueno, ahora mi compañero a continuación con el paso 3 y 4. Listo, finalmente tenemos aquí el faceplate siempre en una capa superior con los objetos, elementos y todo. Tenemos nuestro plant screen que va a ser y de aquí vamos a tener lo que son las instancias del mismo faceplate, pero también vamos a tener lo que son todos los datos records del controlador, ¿verdad? Listo, entonces aquí podemos ver que son múltiples screens. Como ya mencionamos anteriormente, vamos a crear el faceplate. Aquí le vamos a dar new y vamos a tener aquí en faceplate, pero siempre marcar el runtime y marcar estas dos opciones. Y aquí vamos a tener para crear el faceplate con clic derecho. Listo, una vez que creamos, tenemos todas estas configuraciones, work area, faceplate properties y object properties. Aquí cada una va a ser modificada mediante el uso que queremos darle. Ya vimos. Y también los objetos que son, objetos que son soportados por los faceplates, ya que no todos pueden ir dentro de los faceplates. Ya.
Aquí definimos las propiedades del faceplate y todas las categorías y propiedades correspondientes. Aquí le vamos a dar New Category, New Property y Change Order. Esta fue la de las conexiones. Y aquí tenemos ya, como ya hemos visto, la selección de variables mediante el tag. Y podemos ver acá que Bien. tenemos ya, perdón, El ahí, ejercicio 5. Bien. ajá, Aquí eh, tenemos el ejercicio 5, el cual viene a ser el instanciar un faceplate ya todo terminado, ¿no? El faceplate, vemos cómo lo tenemos aquí, estamos seleccionando, lo movemos y lo instalamos en la ventana principal. Una vez hecho eso, ya configuramos las características, el color, ediciones y demás cuestiones que queremos. Eventos también podemos configurar. Arreglamos lo que es el fondo, la pantalla, el formato y la listamos para que ya podamos trabajarlo, ¿no? Entonces aquí vemos con el procedimiento, crear un nuevo faceplate, entonces tenemos el user data type y el win con WinCC. Y bueno, aquí tenemos el insertar el objeto. Una vez que lo insertamos, pues modificamos las variables, las llamamos, configuramos los demás parámetros. Aquí también podemos ver el background. Aquí vemos el evento de los botones. Y una vez que lo testeamos, ya vale. Debería valer. Y bueno, ya el ejercicio final con ya todo incorporado. Entonces vemos cómo tenemos los faceplay y el formato del HTML. Entonces vamos a ver cómo subimos el display, luego lo dinamizamos poniéndole colores, ediciones, también podemos poner que varíe el color dependiendo del valor, aquí podemos ver el código que lo controla, si está mayor acepto valor vale uno y así. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias.